Continuamos conversando con el congresista Teófilo Gamarra justamente a favor de la promulgación de la ley del servicio civil. Congresista, entonces, todos van a ser despedidos porque eso justamente es lo que están señalando algunos dirigentes en todas las regiones. Nosotros en la semana que ha pasado hemos recibido noticias que han hecho huelga lamentablemente con violencia, por ejemplo en Chimbote, Tacna, Yurimaguas, con el bloqueo de carreteras. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este aspecto? ¿Por qué además siempre se dan las leyes o se dan las explicaciones en qué consiste esta ley después de la promulgación? ¿Por qué no se hace eso antes para evitar el tema de las huelgas y se informa a la población? Yo entiendo que ha habido una deficiencia en la información que se proporciona con relación a esta ley y eso lo reconocemos, pero esta ley es muy importante y muy beneficiosa para los trabajadores. Punto uno. Punto dos, que esta ley no va a generar despidos, no va a haber un solo despido, no hay un solo artículo que establezca despidos laborales. Primero, porque todos aquellos que quieran mantenerse en quieran entrar a este régimen, lo pueden hacer voluntariamente. Y aquellos que quieren abstenerse, simplemente se quedan en el régimen en el cual están. A ver, de las compensaciones. Por otro lado, las compensaciones, ¿qué se dice al respecto? Las compensaciones van a ser 14. 12 remuneraciones mensuales, una remuneración por Navidad, otra remuneración por fiestas patrias y más una remuneración para compensación por tiempo de servicios, una remuneración por año. En total estamos hablando de 15 remuneraciones. Y en el tema de los derechos colectivos, porque se ha dicho que se pierde el derecho a la sindicalización, ¿cuál es el tema ahí? En cuanto a los derechos, por ejemplo, se reconocen los derechos de sindicalización y acá está precisamente reconocido en el artículo 41 normas específicas respecto a la sindicalización. También se permite la negociación colectiva respetando lo que dispone el convenio 151 de la Organización Internacional de Trabajo, que permite la negociación colectiva con relación a las condiciones de trabajo. Pero ahora, no a la remuneración, que eso es lo que cuestionan algunos congresistas. Claro, en efecto, no al tema económico, pero habría que preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el tema económico las normas se rigen en función a un marco presupuestal que apruebe el Congreso año a año. De modo que, por ejemplo, si tenemos a un sindicato en un centro educativo estatal y este sindicato va con el director a plantearle una mejora económica, no va a estar en manos del director acceder a este pedido, porque el director dependerá de su Dirección Regional de Educación, del Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía a su vez del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo depende de todo el presupuesto que se aprueba en el Congreso de la República, de modo que el tema presupuestal no es atendible porque no es lógico. La Organización Internacional del Trabajo permite sí la negociación en materia de condiciones de trabajo. Pero entonces, esta negociación colectiva, entonces, digamos, ¿qué sería? O sea, ¿por qué negocio contigo? Justamente se hace eso para a veces el aumento de sueldo, obviamente las condiciones de trabajo también, claro. Pero entonces, ¿cómo es que o cuáles son los pasos a seguir para, digamos, pedir un aumento de sueldo, claro, si es que quiere? Muy buena la pregunta. Lo que decía es que no obstante lo que he señalado anteriormente, los trabajadores tienen la posibilidad de organizarse, ¿no es cierto?, y hacer sus pedidos de manera general. Mira, una cuestión muy concreta, este gobierno, sin necesidad de paros, huelgas, con este proyecto, con esta ley, reivindica a los trabajadores y les dice, mira, tú que has estado tanto tiempo en este régimen, nadie te ha reconocido, nadie te dio tu CTS, ahora yo te doy. Pero entonces, ¿por qué califican como traidor al presidente justamente por esta ley? Entonces están desinformados. Claro, lamentablemente la mayor parte de los dirigentes gremiales están desinformados y en algunos casos utilizan esta situación políticamente, pero con el tiempo se van a dar cuenta que esta ley beneficia a los trabajadores, no se fomenta el despido, hay la posibilidad de sindicalizarse, hay la posibilidad de negociar y existe la posibilidad también de solicitar los incrementos salariales. Imagínate, los trabajadores del Estado hace como 20 años no reciben ninguna remuneración. ¿Dónde han estado sus dirigentes? Bueno, vamos a hablar sobre el ejercicio de la huelga, porque muchos han señalado que, por ejemplo, le decía al principio, ¿no?, que se pierde el derecho a la sindicalización. En el artículo 45 de este proyecto, de esta ley, está reconocido. Claro, así es, está reconocido. Pero siempre y cuando se avise con anticipación, 15 días, creo. Claro, y está reconocido también el derecho a la huelga, siempre y cuando la organización sindical comunique a la entidad con la anticipación de 15 días correspondientes y siempre que se hayan agotado los mecanismos para el diálogo y la solución a los problemas. Por eso yo decía, este gobierno, sin necesidad de huelgas ni paros, está reconociendo a los trabajadores, digamos, derechos
hace mucho tiempo, digamos, olvidados. ¿Y dónde estuvieron sus dirigentes? Que durante todo ese tiempo no les hicieron respetar. ¿Dónde estuvieron los dirigentes cuando existieron los despidos masivos en la década de los 90? Cuando fueron declarados excedentes, más de 300.000 personas a la calle. ¿Dónde estuvieron esos dirigentes? Y ahora con un gobierno democrático que trata de reivindicar a los trabajadores, ¿no es cierto?, con una ley que restituye muchos derechos, simplemente tratan de buscarle los tres pies al gato. Bien. Una ley es perfectible, se puede mejorar, y para eso estamos. Los congresistas que han votado en contra de esta promulgación de ley, de esta aprobación de la ley del servicio civil, han señalado que esta ley es inconstitucional. ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Porque además van a presentar demandas de inconstitucionalidad. Claro, pero habría que preguntarse, estos congresistas que son los de Fuerza Popular, que pertenecen al fujimorismo y que hace muchos años atrás ellos despidieron. También está el APRA, y resulta, ¿no? resulta paradójico que hoy estén optando una posición, ¿no es cierto?, que reconoce aparentemente los derechos cuando ellos mismos fueron los que vulneraron. En el caso del APRA, ¿por qué el APRA en su momento no dio esta ley? Porque esta es una ley ansiada por muchos peruanos. ¿Por qué durante la gestión del APRA no reconoció estos derechos? Por ejemplo, las 15 remuneraciones al trabajador. A ver, congresista, vamos a ir avanzando porque estamos con el tiempo. El tema de la implementación progresiva de la ley, me imagino que conforme pase el tiempo también van a ir añadiendo sugerencias, ¿no es así?, de otras también, de otras personas. De hecho, esta ley, a partir de su ya promulgación por parte del Poder Ejecutivo, ¿desde cuándo es su aplicación? Será materia de una reglamentación. Esta reglamentación será dentro del plazo de 180 días para llevar adelante, digamos, ya todos los procesos. Septiembre más o menos, ¿no? Así es, ya 180 días. Adicionalmente, ya todos los trabajadores que postulen a cargos ante la administración pública podrán hacerlo ya con esta ley, y adicionalmente podrán postular no solamente, digamos, a una institución, pueden hacerlo a muchas otras instituciones. Esta ley les abre las puertas a que un trabajador, estando, digamos, en una institución, pueda postular a otra institución y pasarse fácilmente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Bien, ahora el traslado, digamos, de los servidores bajo los regímenes de los decretos legislativos que usted ya había anunciado también al régimen del servicio civil, ¿cómo va a ser? Es de manera voluntaria. Es decir, los trabajadores de la 276 que consideren que se está vulnerando sus derechos, simplemente se quedan en la 276, y aquellos trabajadores que consideran que merecen una mejor remuneración, son competitivos, son competentes, simplemente pueden dar el examen y acogerse a esta ley. Igual en el caso de los trabajadores del CAS, y la mayor parte de ellos, el 100%, por no decir lo menos, está de acuerdo con esta ley del servicio civil. Muchas gracias por estar con nosotros y dar estos puntos a favor de la ley del servicio civil. Esperamos que pronto también nos visite aquí el congresista Manuel Lamer. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.